soldado siempre nada más. Aldo Rico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias por decirme soldado, es lo que soy un soldado, soy un polemarca, Chiche. Yo siempre te dije soldado. Pero no tengo estado militar. Yo te dije soldado nada más, soldado eso siempre. Pero soy un soldado. Por eso sos un Está bien, soldado. gracias. Ahora, hay polémica en torno al servicio militar obligatorio o voluntario, lo que vos quieras. Viste que Amalia Granata propuso como una idea de darle un destino a los jóvenes sin rumbo de servicio militar obligatorio, sacarle militar y obligatorio, lo que vos quieras. Quiero tu opinión, Aldo. A los jóvenes hay que darle escuela, universidad y empleo y ejemplo. Chiche, que me diga Amalia Granata quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, cuál es la hipótesis de conflicto y cuál es el plan de campaña. Y después le digo si hace falta servicio militar obligatorio o no. No creo que lo sepa Amalia Granata. Amalia Granata no lo sabe. Yo te puedo decir, nosotros tenemos potenciales enemigos, qué sé yo, pero no ese es el problema. Digo, el fracaso de Malvinas tuvo que ver con que preparamos, digo, un conscripto no podía hacer la guerra, lo sabemos perfectamente. Ella dice que encaminaría a los jóvenes. No es así, no es así. Chiche, acá son todos improvisados. Sí. Pasa lo mismo en la economía. Fuimos a la guerra con soldados de 18 años, porque la sociedad argentina dijo que a los 20 años le cortaba la universidad, entonces a los 18 años. De todas formas se comportaron como hombres, como corresponde, porque en combate cuando suena el primer tiro se acabaron los chicos, somos todos hombres. Y después otro eliminó el servicio militar obligatorio, porque hubo un delito en un cuartel, otra barbaridad. Por eso le digo, díganme cuál es la hipótesis de conflicto, cuál es el plan de campaña y yo le digo cuál es si hace falta servicio militar obligatorio o no. El plan de campaña, a mí el servicio militar obligatorio no me gusta. Está bien, pero el plan de Hoy los ejércitos son profesionales. Sí, por eso te digo, son gente que le gusta la carrera y que se prepara para eso. Yo lo que te digo es que el plan de campaña es el siguiente. Tenemos casi 2 millones de chicos, que son los famosos ni trabajan ni estudian, y que hay que darle un cauce. Digo, podrá ser algún sistema voluntario, lo que vos quieras, pero vos sabés que tenemos un drama con chicos que no trabajan. Hay un sistema voluntario. Sí, hay un sistema voluntario. Hoy las Fuerzas Armadas son voluntarios los soldados. Y las soldadas, como dijo alguno. Sí. Los voluntarios masculinos y femeninos. Hoy es voluntario el servicio militar. Sí. Por eso te digo que pero él sabe lo que pasa. La gente tiene la fantasía, Aldo, la gente tiene la fantasía que hay un sistema por el cual podés corregir todas las falencias que vienen de la mala educación o de la no educación, de la falta de familia y todo, y que le dé un rumbo, un sistema que le ordene la vida. Es eso el plan de campaña. Eso lo puede lograr, eso no se logra en un cuartel. No sé dónde. Las Fuerzas Armadas no son reformatorios, están para otra cosa. Chiche, eso es un problema del Estado. Que pongan la escuela a funcionar, que pongan las universidades a funcionar, que pongan la economía a funcionar para que haya empleo, y entonces no van a tener que pensar en las Fuerzas Armadas para solucionar un problema. Las Fuerzas Armadas, alguna vez, y yo todavía lo vi, porque era oficial y teníamos escuela primaria, fue para integrar a generaciones de extranjeros. Sí. Pero eso ya pasó. Ahora es el Estado, y no el Estado militar, el que tiene que solucionar los problemas. Si la escuela no funciona, que la hagan funcionar. Si no pueden acceder a la universidad, que los hagan acceder. Si no tienen empleo, que pongan en funcionamiento la economía para que haya oferta de empleo. ¿Cómo van a solucionar esas cosas con el servicio militar? Pero no tienen idea de lo que hablan, Chiche. Bueno, es una improvisación. La dirigencia política argentina ofende la inteligencia de los argentinos. Totalmente. No saben las causas de la inflación y pretenden solucionar la inflación. Sin plan y sin programa. Y lo mismo pasa con las fuerzas militares. Por eso le digo, dígame, ¿cuál es la hipótesis de conflicto y cuál es el plan de campaña? Y yo le digo si hace falta servicio militar obligatorio o no. Hagamos las cosas con seriedad. No son serios. Hay una dirigencia política en la Argentina
que no son serios. La mayoría toma a la patria como un negocio. Este es el problema. Y Desgraciadamente, el soldado está para servir a la patria. Para el soldado, la patria es un desafío, no un negocio. ¿Qué quería preguntar? Es cierto, Aldo, pero lo cierto es que desde los dichos de Amalia Granata revolucionó la sociedad. Estamos con este tema desde hoy temprano y los que muchos nos decían en la calle es la falta de disciplina, la falta de orden que hoy ven en Argentina. Eso no se va a solucionar con el servicio militar. Acá la falta de orden y la falta de progreso es por una dirigencia política que no tiene inteligencia y que en la gran mayoría es corrupta. ¿O por qué se cree que existe el narcotráfico? La corrupción comienza por la cabeza y la cabeza es política. Y de ahí baja la sociedad como una niebla, se mete por toda la rendija. Solucionen los problemas políticos, voten buenos políticos, hagan planes, desarrollen la economía y se van a solucionar los problemas. Den el ejemplo, ahora, que no lo dan. Pero el tema, usan a los jóvenes, Aldo, el tema es el usan a los siguiente. jóvenes para llevarlo a la fuerza a la Plaza de Mayo. Está bien, el problema es ese, que al no tener formación y al no tener cultura, se convierten en masa crítica para cualquier delirio político. Entonces vos lo podés llevar, hacer votar lo que quieras, le das un plan y lo mandas a la calle. Por eso te estoy diciendo si a lo mejor Pero claro, no hay que buscar porque una alternativa, no sé si me entendés, que no son los militares la alternativa. Yo estoy de acuerdo con vos, lo que te digo es, cuando vos me decís cuál es la hipótesis del conflicto, el conflicto es que tenemos varios millones de personas que no tienen rumbo, de jóvenes que no tienen rumbo, no tienen formación, son semianalfabetos, no saben comprender un texto. Tenemos un quilombo cultural en la Argentina, cultural y además laboral. Entonces no lo puedes aplicar. El problema cultural lo tiene la dirigencia política, Chiche, Sí. que es lo que elige el pueblo. Ellos tienen el problema cultural. Y además viven de ideología. Hoy escucho a los funcionarios del gobierno decir que el Estado genera riqueza. El Estado no genera riqueza, el Estado consume la riqueza que producen los particulares, aplicando su inteligencia a la producción e invirtiendo. El Estado consume la riqueza que generan los particulares y a veces la consume mal y a veces se la roba. Ese es el problema que tenemos, Chiche. El problema es que tenemos la dirigencia política, entonces sale cualquier cosa, piensa en el ejército. Este gobierno no piensa en las Fuerzas Armadas. Tenemos un ministro de guerra, un ministro de defensa, que es terrorista, que fue terrorista, y además fracasado, mató a la persona equivocada. ¿Qué le interesa a las Fuerzas Armadas, a este ejército? No le interesa a este gobierno. No le interesa la escuela tampoco. El gobierno no lo propone, Aldo, lo propone una diputada como una idea para sacar... Digo, Sí, pero revolucionó la idea. Pero ya lo Está en sé, todos lados, pero Chiche. que le exija al gobierno que tome la medida que corresponde. Ellos son los responsables. No poner a los muchachos en las Fuerzas Armadas. Además el sistema es voluntario, el que quiere va. Sí, el que quiere va, en Y este se momento inscribe, el que y si quiere la rinde carrera los exámenes, militar, entra. Sí, y le pagan sueldo además. Pero esto no es una salida laboral. Pero para mucha Y gente por supuesto sí. que salen bien educados de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿Pero qué van a hacer? ¿Un ejército de cuántos millones de hombres? ¿Cuántos chicos hay que poner ahí? ¿3, 4, 5 millones hay que poner? y mira, El ejército de las Fuerzas Armadas Argentinas nunca tuvieron más de 100.000 hombres. el universo son más de 5 millones de personas. Los que están entre los 14 y los 20 años son 5 millones de personas, entre mujeres y hombres, ¿no? No tener dónde ponerlo, ni siquiera dándole 2 meses, porque necesitas un año de 20 meses. Lo que digo es, no te entran en ningún cuartel ni nada por el estilo. Y tampoco creo que los militares tienen capacidad para enseñar eso, no son los militares. En eso estamos de acuerdo. Chiche, cuando yo era subteniente en Uspallata, Sí, que todavía había analfabetos en la Argentina, sí. la principal actividad del cuartel era la escuela primaria. Si el oficial de semana, el oficial de servicio, no controlaba que estuviesen todos los que correspondían en la escuela primaria, venía el jefe y le golpeaba la cabeza. La escuela primaria era sagrada en un cuartel. Pero esa no es la solución. Ya le digo, las Fuerzas Armadas Argentinas en última instancia, cuando más tuvieron, fueron 100.000 hombres.
¿Y cuántos chicos hay? ¿Cuántos jóvenes Estoy hay hablando que el universo son 5 millones. Que pongan los pies sobre la tierra, que empiecen a pensar y que solucionen los problemas, que hagan funcionar las escuelas. No hay un político hoy que es famoso, que está diciendo que hay que eliminar la escuela pública. Sí, sí. Un libertario dice Sí. hay que eliminar la escuela pública. Y bueno, no piensan los políticos en la Argentina. Este es la realidad, el problema, Chiche. Viven en el limbo. Y no hay ninguno que haga lo que corresponde. La cabeza de Goliat. Cortarle la cabeza a Goliat, que es el Estado. El libro de Ezequiel Martínez Estrada, La cabeza de Goliat. Sí. Un cuerpo gigante, una cabeza gigante en un cuerpo raquítico. La cabeza le quita la sangre, no deja crecer al cuerpo. Esa es la Argentina. La cabeza es este Estado elefantiásico que tenemos. Lo único que aumentan acá son los ministros Aldo, te estás poniendo... y los empleados de los ministros. El resto no aumenta. Sí, desgraciadamente... Esta es la realidad del Tendentrópica país. en Twitter. Aldo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Yo tengo una más, Chiche. Todo el mundo tiene preguntas para Rico. Déjala, Háblenle Sofi. preguntas a Déjala, Rico. Sofi. Háganle preguntas Aldo, a recién Rico. decías que el servicio militar no es una salida laboral, pero con la crisis profunda que hoy tenemos en Argentina, muchos testimonios de los que nosotros tenemos es que eligen, por ejemplo, la policía como salida laboral y se perdió la vocación. Digo, sí lo ven como una salida laboral por ahí. Están equivocados. Están equivocados. La policía tiene que ser una vocación y los que sirven en el ejército también tienen que ser una vocación. Vocación. Están equivocados, como se equivocan en la economía, en la pandemia y en todo lo demás, se equivocan con las Fuerzas Armadas. En principio se equivocan con el ministro que nombran. Es un espanto. Este es el problema. Y uno los escucha y dice, ¿en qué país viven? Lo que pasa, ¿En qué país Aldo, viven ten en cuenta que en la fantasía de muchos argentinos siguen siendo los militares una opción. Vos lo sabés, nosotros no es un país semigolpista en muchos aspectos. Digo, tenemos una nostalgia milica. Vos sabés eso, vos lo conocés perfectamente. Que siempre frente a circunstancias, siempre frente a ciertas circunstancias la gente piensa en que los militares son la solución. Desgraciadamente lo tenemos, lo tuvimos y lo tenemos todavía. Lo vamos a tener. No lo expresan porque le da vergüenza, pero Sí. dicen la solución son los militares. Bueno, desgraciadamente piensa eso. Hay mentalidades que lo piensan. Pero se equivocan. La solución es poner la economía en funcionamiento, poner la escuela en funcionamiento, que los maestros no se den sindicalistas como Baradel. Ese es el problema, que sabotean la escuela Lo que pasa es que y la Aldo, usan para hacer adoctrinamiento. la hipótesis de Que conflicto... enseñen como corresponde, La como hip- era la escuela nuestra, Chiche, como era la escuela nuestra. ¿Cómo? Esa era escuela, la que fuimos nosotros, y somos viejos, pero bueno, ¿no es cierto? Lo que No. vimos nosotros por los años 50. No sé, viejo serás vos, yo Esa no era me la escuela, incluyo. con Yo no me incluyo. con maestras que eran típicas representantes de la clase media, una escuela inclusiva, donde íbamos todos a la escuela, el hijo del comerciante, el hijo del industrial, el hijo del doctor, el hijo del empleado público, con nuestro guardapolvo. Nuestras maestras nos enseñaban lo mismo, nos exigían lo mismo, nos daban los mismos coscorrones. Era una sociedad abierta, inclusiva. Hoy vivimos en yetos, Quique, Chiche, en yetos. Los que tienen plata viven en yetos y los que no tienen plata otro yeto. Los únicos que se dan los grandes lujos es la dirigencia política acá. A ellos no les bajan el sueldo ni nada. Cobran bien y sin problema y se hacen cargo de todas las cajas. Este es el grave problema que tenemos en la Argentina. Tenemos una dirigencia política sin vocación de servicio que toma al Estado como un negocio para estar bien ellos, enriquecerse como se han enriquecido. Ese es el grave problema. Aldo, Y se sientan a hablar pavadas, no son capaces de sacar una ley. Ahí está
Es una cosa impresionante, no se ponen de acuerdo ¿sabés qué en cómo pasa, sacamos Aldo? al país adelante. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Aldo? Ese es el problema, Sí, el problema es pero la dirigencia política. Pero Aldo, hay un punto que Bueno, al pueblo argentino le digo que vote bien. Aldo, hay un punto que vos no te das cuenta y que no lo hablas. Pero digo, esta gente llega por elecciones, no sé si me entendés. O sea, hay una masa crítica de personas que no están formadas probablemente o que no tienen o que piensan que esa es la solución y siguen votando esos gobiernos. Estos gobiernos no aparecen, no nacen como zapallos. La gente los vota, nosotros tenemos gobiernos democráticos. Entonces hay que preparar a la gente para que tengan capacidad de elegir otras cosas. Los políticos salen de esta sociedad. Claro, obvio. Chiche, nos quieren brutos. Y eso es lo que nos te estoy quieren diciendo. pobres, nos quieren brutos. Nos quieren sin empleo, nos quieren sin educación, nos quieren dependientes de un plan para condicionar el voto. Este es el problema de la Argentina. Y esa es la dirigencia que tenemos. Por eso, cuando vos decís, ¿cuál es la hipótesis? Y votemos al revés. Por eso, cuando decís, ¿cuál es la hipótesis del conflicto? La hipótesis del conflicto es que tenés una masa crítica de gente que vota este tipo de cosas. Porque, como vos decís, o depende de planes, o depende de empleo público, o no tiene la capacidad de racionalidad para elegir otra cosa. Desgraciadamente, esa es la hipótesis del conflicto. Chiche, tenés que cambiarlo. Hay una hipótesis... Hoy hay una hipótesis de conflicto en la Argentina, el tema mapuche. Sí. Esa es una hipótesis de conflicto. Y ojo cuando se apruebe la nueva Constitución chilena. La Constitución chilena diluye prácticamente al Estado Nacional chileno, lo diluye, desaparece así como lo conocemos. Y están apoyando todos esos movimientos. Y acá, ¿quién apoya esos movimientos? Yo he estado en Lago Pueblo hace poco, en el Bolsón, perdón. ¿A quién están? Están los montoneros, está Cirilo Perdía, está el traidor Urien, el traidor de la Armada, Urien, y hay otro que está instalado en Bariloche, moviendo todas esas cosas. Porque ¿sabes lo que pasa, Chiche? Sí. Detrás del tema mapuche, acá, por ahora, es una cortina de humo, porque están atrás de las tierras, que son un gran negocio. Sí, ese es el problema, y esa es la dirigencia que tenemos. Está bien, pero a ver, los mapuches no son nuestros, los mapuches son chilenos, no son argentinos. Los hacemos argentinos porque hay un negocio, pero no son argentinos. El país mapuche es chileno. Los mapuches los introdujo Rosas en 1830 para tratar de parar a los otros indios. En 1830, con Calcufurá. Todavía hace pocos días, pocas semanas, un nuevo aniversario de la batalla de San Carlos. 90.000 indios contra el Ejército Nacional apoyado por otras tribus, como la tribu de la Muncurá. Aldo. Chiche, nuestras canciones lo dicen. Discúlpame que te lo diga. Al ver la pampa dormida vuelven a mi mente fresca recuerdos de la patria y se hace carne la idea. El golpetear del salvaje sobre su boca grosera, ululando en alaridos para imponer su presencia, llevando sembrados y ranchos, llevando chinas haciendas. Eran miles. Lo que pasa es que nos han escamoteado la historia argentina, Chiche, además. Nuestros jóvenes no conocen la historia argentina. Pero no se la Entonces enseñan. no saben lo que ha pasado en pero nuestra no se patria. la enseñan. ¿Qué quiere que te diga? No se la enseñan hoy. No es que lo han perdido, no se la enseñan. ¿Qué querías preguntar vos? No, Por supuesto, pero quería preguntarle a Aldo. Es un plan de esta gente. Hay que ser brutos, hay que ser pobres, hay que depender del Estado. Aldo, Así yo me robo todo. Hace un rato, Aldo, lo notábamos emocionado cuando hablaba de la Argentina, porque hay un país que duele. Le quería preguntar qué país imaginaba desde los alzamientos que usted protagonizó para acá. ¿Usted qué país imaginaba? Yo no hice ningún lanzamiento, yo me sublevé. Bueno. No existe jurídicamente el lanzamiento. ¿Hay sublevación o hay rebelión? La sublevación es el delito contra la disciplina. Desconocí a mis jefes. La rebelión es el delito contra el orden constitucional. No fui acusado ni de una ni de otra. ¿Pero qué país imaginaba, Dios, desde ese momento hasta acá? Y yo a Alfonsín le pedí solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Es decir, imaginaba un país sin las guerras de los 70,
donde todos nos pusiéramos de acuerdo y se terminara el conflicto. Hoy los de los 70 están en el gobierno. A aquellos que Perón echó de la plaza hoy están en el gobierno. Uno es el ministro de Defensa. Pero digamos, eso desgraciadamente la política ha hecho esa jugada extraña en la que termina siendo así. Está bien, pero digo, la gente lo eligió, yo insisto, acá la gente vota, hay democracia. Esa democracia probablemente no tiene la formación, como vos decís, no sabe historia, no le interesa, votan por interés de los planes. Yo entiendo eso. Digo, llegó Amalia Granata por una noche romántica con Robbie Williams a ser diputada. ¿Cómo? Llegó Amalia Granata después de una noche romántica con Robbie Williams a ser diputada. Es despectivo igual lo que decís, lo votó la gente. Sí. La votó el pueblo. No, ¿Lo votó la gente? La votó el pueblo, la votó el pueblo. Bueno, Claro, Sofía. ¿Qué quería ningún tipo de preguntar? contenido. Además, Me viene después de A ver, esta... Tamara, ¿qué quería No, preguntar? le quería preguntar si la propuesta Amalia Granata se puede analizar sin pensar en los veteranos de Malvinas, que yo sé que lo ha sensibilizado tanto y ha hablado tanto sobre el olvido de la sociedad respecto de los veteranos. ¿Cuántos hay que incorporar? Es una locura. ¿Cuántos muchachos hay que incorporar? ¿Cuántos grados hay que incorporar de golpe? Estoy diciendo, son ¿A mínimo... qué nivel va a ser? ¿Primario, secundario o universitario? ¿En dónde? Si hoy los cuarteles, hay muchos que están destruidos. Y son salones de ¿Qué fiesta. los estructura cuarteles. van a armar para Pero hacer los todo militares esto? ¿Van a no lo mandar pueden a hacer. los, Aldo, van a mandar los maestros a los regimientos? Aldo, los militares no lo pueden hacer. No esto, tienen olvídate. idea de cómo, no tienen idea de cómo está el país. Ese es el problema, cómo está la patria. Este es el grave problema. Desconocen a la República Argentina, la desconocen. Desgraciadamente, Tendríamos que aprender de los uruguayos. no sé si los Siempre uruguayos volvemos a lo hacen mejor. Está lleno de Argentina, Uruguay. ¿Eh? No sé si los uruguayos... Está bien, pero tenemos que hacer otras cosas. Aldo, yo te pregunto lo siguiente. Sí, señor. Ya sabemos la hipótesis. Dígame. Insisto, la hipótesis de conflicto la tenemos, ¿sí? La masa crítica es la gente que no tiene ni educación, ni trabaja. Todo. Digamos, ¿cómo encauzas esto? ¿Cuál es la idea política base para encauzarlo? Está bien, no tenemos hipótesis. Pero hay que poner las escuelas a funcionar a full y hay que poner la economía en expansión para que genere empleo. Pero como hacen todos los países. ¿A qué país se le ocurre incorporar el servicio militar? Aparte, ¿cuántos? ¿Y de qué edad? ¿Cuántos y de qué edad van a incorporar? ¿Y para qué? ¿Para que aprendan a manejar un fusil? No hay fusiles suficientes. O para que olvídate, Aldo. estudien. Tenemos que darle fusiles de madera. ¿Qué es lo que van a hacer en el servicio militar? No, pero es que, insisto, Es el una error está en hablar de servicio militar. Fue el disparador Los de militares ella. no están, Fue el disparador que propuso Está bien, Granata pero y que se generó este equivocó. revuelo. Vamos a suponer... Quiso decir algo y dijo otra cosa. Supongamos que se equivocó, Dijo ella lo militar, sigue. está bien, pero a ver, sosteniendo. nadie toma en cuenta lo que diga Amalia Granata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Si la gente la idea- votó, Chiche. La idea como un servicio voluntario, inviable. civil. Bueno, pero no quiero que sea militar. Yo tengo derecho a no darle por eso voz. te digo. Vos, pero en la calle paramos un montón de gente que dijo que sí Pero también. es inviable. Entonces, Porque Chiche. entiende... Sí, Aldo. Chiche, Sí. ¿quién dictó la ley 1420 de educación pública Sarmiento. obligatoria? Sarmiento. No, Bueno, no sé. el general Roca. Sí, bueno, pero fue la ley Sarmiento, la ley laica. No, el general Roca, la ley de 1420 es del general Roca. Sí, pero la idea en es su primer Sarmiento. en su primer porque él fue ministro de Defensa de Avellaneda y después fue presidente. Sí. Cuando hizo la campaña al desierto era ministro de Defensa, el presidente era Avellaneda. Sí. Era otro país, era una potencia la Argentina. Era una potencia que estaba surgiendo. ¿Y en ¿En qué el momento problema. dejó de serlo? Y lo que tenemos hoy en la Argentina es lo que dejó Roca y la están deteriorando. Este es el problema. Gracias a Roca tenemos la Patagonia, podemos ser plataforma para la Cierto. Antártida. Lo que piensan es una cosa espantosa todo. Así que hay que abrir los cuarteles
otra vez, que está casi todo No, no cerrado, hay que abrirlo para completo. llevar a los chicos a que hagan la escuela primaria. ¿Qué escuela tienen que hacer? ¿La escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender oficios. Aldo. Oficio, y además es un país, a ver, es un país que tiene semi-analfabetismo y le falta oficio. Y obvio. que tiene hambre, porque es muy fácil decirle a los pibes que vayan a estudiar. Cuando los pibes hoy en Argentina tienen hambre y son pobres y son indigentes y se sienten que no tienen ningún tipo de posibilidades. Las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Sí. Que pongan en marcha la economía. Totalmente. Que se dejen de hacer política barata. Que dejen de negociar con el narco. Que se dejen de robar. Que se rebajen los sueldos. Que bajen los presupuestos del Congreso a la mitad o al 25%. Que den el ejemplo. Y que le saquen la pata de encima al sistema privado. Para que el sistema privado pueda producir. ¿No es cierto? Porque creen que el Estado genera riqueza, el Estado consume riqueza, no genera nada de riqueza. Fíjense si no las tremendos déficits de las empresas públicas, salió hace 2 días en los diarios. 3.700 y pico de millones de dólares en este tiempo. 600 millones de dólares por mes pierde Aerolínea. Pero lo peor es que le obligan a una empresa privada a que aumente los precios. Sí. Para que no pueda competir con aerolíneas. Pero son Ese cosas- es el Estado que tenemos. Bueno, son las Esos son los dirigentes políticos que tenemos. Obvio, Ese es el problema. Pero es otra discusión, eso, digamos. Yo lo entiendo, es